Muy buenas noches a toda la comunidad hispanohablante interesada en la educación y en la docencia. Les habla Cristian Orozco y este es el podcast Educación para el Cambio. Chicos, la verdad es que estamos en el 9º episodio del podcast y estoy muy contento porque quizá ya se están dando cuenta que la grabación de este podcast ha mejorado. Y yo diría que notablemente, no por la calidad de los contenidos, que eso ya va a venir con los distintos episodios que se vienen, pero sí en cuanto al audio. Miren, hace poco tuve la fortuna de poder adquirir un buen micrófono de marca Samsung, que es el Samsung Go Mic, así que esto me va a permitir hacer una mejor grabación para ustedes. Espero que se escuche de una forma completamente distinta, de mejor calidad, y eso, ojalá que lo disfruten. Creo que es una muy buena inversión si uno quiere trabajar de una forma más seria en lo que son los podcasts, así que espero que el proyecto del podcast siga adelante y que la inversión dé sus frutos. Como les comentaba antes, el podcast fue admitido en iTunes, así que no está de más recordar que me pueden encontrar por ahí, por iTunes, con el nombre de Educación para el Cambio, también en iVoox y en Spreaker. Dicho eso, les comento sobre qué vamos a hablar en este 9º episodio del podcast. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algo que es súper importante, especialmente cuando uno está comenzando en el rubro de la docencia, y es cuando uno tiene el primer contacto. Pero no me voy a referir solamente a la primera clase que uno tiene con sus alumnos, sino que también, por ejemplo, a lo que es la primera reunión de apoderados, al primer día que está con sus colegas y al primer encuentro que tiene también con sus jefes, con sus directivos. Hoy quiero hablarles sobre la primera impresión, ese primer contacto que uno tiene con la gente que lo va a acompañar en su trabajo como profesor. Yo considero siempre que la primera impresión es fundamental. Incluso en ocasiones es mucho más importante la primera impresión que la que vienen de manera sostenida después. O sea, lo que es la rutina de la clase van a tener, sí, es importante, pero la primera impresión que se llevan los chicos del primer encuentro que tienen contigo, de esa primera clase, es súper relevante para ver cómo ellos van a tener el trato contigo, cómo ellos te van a ver, porque siempre constantemente ellos hacen una especie de cálculo, te están midiendo y aunque no lo creas te están evaluando también. Ahora es importante que tú lo conozcas y que por lo mismo, si tienes que poner empeño en alguna de las clases, siempre debe ser en la primera, porque a diferencia de las otras impresiones, la primera solamente se puede dar una vez. Luego de esta primera impresión, es muy probable que las acciones que ocurran después sean consecuencia de esa primera clase, de ese primer encuentro. De ahí que para mí sea muy importante que tú sepas que el primer encuentro, la primera impresión que tú tengas con tus alumnos, con tus apoderados, con tus colegas y con tus jefes, siempre sea muy buena y que tengas que dedicarle todo el tiempo previo, toda la preparación necesaria para que sea de lo mejor. Bueno, ahora que les expliqué a qué me refería con esa primera impresión, o sea que es esa primera clase que tú tienes con tus alumnos, esa primera reunión que tienes con tus colegas, aquel primer encuentro que tienes con tus apoderados, que probablemente sea en la primera reunión, y aquel encuentro también que tú vas a tener escolar con tus jefes, les comento qué es lo que yo pienso sobre ello. Primero vamos a ver el tema de los estudiantes, de tus alumnos. La primera clase que tú tienes, voy a asumir que es al comienzo de año o al comienzo del periodo escolar, que es cuando tú te presentas. Es importante siempre que se lleven una buena impresión de ti, pero con una buena impresión no me refiero tú asumas a que tú seas el profesor súper simpático, o por el contrario, que tú seas el profesor de que viene a poner todas las reglas y tú les vas a solucionar todos sus problemas. Tampoco tú asumas el rol o de papá o de mamá, que lo mencionamos también en otro episodio del podcast, sino que yo me refiero a que esa buena impresión vaya un poco, desde mi punto de vista, con los 3 pilares, por ejemplo, que yo les mencioné antes, que es el liderazgo, el conocimiento y el amor. No digo que tú se los verbalices, que tú se los digas y se los explicites, no, pero sí que dentro de las acciones, de las palabras, de lo que tú realices en esa primera clase, quede bien claro
cuáles son tus ejes. En mi caso, yo siempre trato que esos 3 ejes queden ahí presentes, que es el liderazgo, el conocimiento y el amor. Yo particularmente no lo digo eso. No digo que tengo esos 3 pilares como profesor, sino que lo que yo hago es dar una especie de tips, una serie de consejos. También trato de conversar con ellos sobre qué es lo que esperan, qué es lo que yo les ofrezco. Obviamente esto no con la típica actividad de la pizarra donde yo pongo qué es lo que buscan, no, sino de una forma mucho más dinámica, más interactiva, con unos juegos, con unas fichas, etc. Quizá más adelante, si a alguno le interesa, lo puedo mencionar también. Bueno, y en esa primera clase, junto con hacer lo que ya les mencioné, algo que también encuentro muy importante y que si está dentro de tus posibilidades lo hagas, es que le des un pequeño obsequio. Con esto, ojo, puede ser de diferentes opciones. Yo lo que siempre prefiero es un desayuno, algo súper sencillo, que no sea tampoco muy costoso, pero sí que sea bastante práctico y que refleje un poco el espíritu de camaradería, de convivencia, de que tú quieres empezar bien. Y eso es fundamental para que esa buena primera impresión, la presión que los van a tener, se concrete, que sea así. Y yo creo, y lo que me ha funcionado a mí, es que, por ejemplo, un desayuno siempre funciona. Otra cosa que también yo, la primera clase que tengo con los estudiantes, la clase es siempre de conversar con y de una forma ver qué tenemos en común, en qué nos diferenciamos. Pero ojo, esto curiosamente yo no de una forma en que ellos se den cuenta. Yo manejo la clase de una forma en que ellos me brinden información y yo les brindo también mi información sobre clases. Estos puntos que les mencioné, de qué tenemos en común y qué de diferente, y eso a mí me sirve para medidas y acciones para después, lo cual yo encuentro que es fundamental para el buen desempeño posterior que tú puedas tener durante las clases. Eso por un lado. Y por otra parte, yo creo que es súper, pero recontra, hiper importante, y yo es algo que siempre respeto y que lo he mantenido afortunadamente hasta el día de hoy, es que la primera clase, curiosamente, no hago clases. Para mí es un fail tremendo, es un error garrafal que la primera clase es el primer contacto que tienen tus estudiantes contigo, especialmente con tu jefatura, con el curso que tú tienes a cargo. Considero que es un gran error que ese primer encuentro que tú tienes con tus chicos, que tú dediques el tiempo a hacer bien una clase como tal. Pienso que es un gran error porque esa primera impresión, que vuelvo a insistir, es fundamental. No deben llevársela que tú eres un profesor más del montón, que a ti lo que te interesa es que ellos copien, escriban, hagan la tarea, etc. No, esa no es la idea. La idea es que ellos sepan que tú estás interesado en ellos como personas, como seres humanos, como individuos, en cada uno de ellos. Eso es fundamental. Y esto no te lo digo solamente así como que de palabras, sino que realmente tú estés involucrado en sus círculos, no como lo que no quita también que tú siempre, y yo lo voy a repetir siempre, dentro de tu rol como profesor, no como hermano mayor, no como amigo, no como papá, siempre recuerda, y es algo de que yo voy a mantener durante el podcast, que tú haces tu mayor aporte, tú creas vínculos siempre como profesor, como un líder, no como otra cosa. Dicho eso, entonces creo que es fundamental que la primera clase no se hagan clases en sí, no sea para pasar contenido, para que los chicos escriban la materia, no, nada de eso. Incluso yo lo que muchas veces hago, si hay el tiempo, pues la primera clase se va en conversación. Yo no soy un gran conversador tampoco. La idea es que ellos hablen, se expresen y tú los vas conociendo. Créeme que eso es solamente pura ventaja. Sí pasa también que por las dinámicas sociales quizá no se dé de manera tan fluida un diálogo con tus estudiantes. En el caso de que eso ocurra, puedes apelar a otras actividades o estrategias que te pueden ser útil, como hacer algún juego, alguna dinámica, algo, pero para que se suelten, para que sientan confianza hacia tu persona y hacia tu rol como profesor. Eso es fundamental. Y si vas a hacer alguna dinámica, que se note que esté preparada, no improvisen nada. Por ejemplo, un juego que yo siempre hago involucra que yo lleve una pequeña pelota en la cual ellos la van tirando y van diciendo alguna verdad y una mentira sobre ellos.
y la otra persona tiene que descubrir qué cosa es verdad o qué cosa es mentira. Se da súper bien eso. Y así hay varios juegos que uno puede hacer, algunas dinámicas para conocerse. Es fundamental que la primera impresión, el primer encuentro que tengan tus chicos contigo sea para disfrutarlo, para pasarlo bien y principalmente, chicos, que generen confianza contigo como profesor. Eso es valiosísimo y eso tenlo siempre como norte, como objetivo en tu primera clase. Ahora, sobre los apoderados, miren, ahí es un tema un poquito más complicado. Diría yo que lo de los apoderados se basa siempre, obvio, en lo que es la primera reunión que tú tengas con ellos. Por lo general se da o al mes y medio de lo que es el inicio de clases. Sé que hay establecimientos un poco antes, pero voy a considerar eso, o sea que tú ya conociste al curso. Y es también importantísimo que tú generes un buen vínculo con los padres de tus chicos. Y esto te lo digo porque, bueno, al menos acá en Chile existen lo que son las directivas. Y una directiva que esté contigo, que te apoye, que te respalde y que avale todas tus acciones como profesor jefe, créeme que no tiene precio. Que tú tengas un grupo de mamás o de papás que van a estar siempre contigo apoyando las decisiones que tú tomes y respaldando las medidas que tomes como profesor jefe es impagable, porque eso te da un piso en que moverte. Ejemplo, cuando tengas que hacer alguna convivencia, algún paseo, alguna actividad extra programática, la directiva siempre es el grupo de padres, de madres que te van a acompañar, que van a ayudarte en tu labor como profesor, y cuando uno está fuera del colegio lo que más necesita son personas que te colaboren, especialmente si que tienes niños más chicos de 10, 11, 12 años y de menor edad. Bueno, entonces esa primera reunión de apoderados es fundamental que tú la manejes con un buen dominio, que si bien es cierto, si tú estás y eres un profesor joven, es fundamental que no sepan tu edad, sino que ellos tengan la convicción de que pueden confiar en ti y que pueden dejar sus hijos preconsular a tu cargo sin preocuparse. Esa sensación de confianza, es decir, que tú les transmitas la primera reunión, es importante, porque cuando sientan que tú eres una persona preparada, profesional, que cumple con su labor, créeme que se genera un buen vínculo. No solamente me refiero a algo afectivo, sino que a un vínculo de confianza profe. Y eso se logra con los siguientes tips. Por ejemplo, al igual que con los chicos, creo que es importante que se haga una convivencia. A diferencia de las clases que son por la mañana, por lo general las reuniones de apoderados son por las tardes, así que sería bueno que quizá hagas alguna once, que esté con unos pancitos, unos canapés, un poco de jugo natural. Pero créeme que esa buena primera impresión, que es cuando tú haces una buena reunión con una preparación súper bonita, súper afectiva, donde tú los esperas con jugo, con café, con té, con galletas, genera una buenísima primera impresión, muchachos, pero buenísima. Porque como muy pocas personas lo hacen, como tú das un buen primer paso, ellos se llevan la impresión de que tú eres alguien generoso, que sabe tratar a los demás, alguien en el cual se puede confiar, una persona que está empezando con el pie derecho, que quiere hacer las cosas bien y que sobresale entre los demás. Eso. Lo otro también es que muchos establecimientos educativos, muchos colegios, por ejemplo, lo que hacen es una pauta. Si la pauta, por ejemplo, o educación, las indicaciones de cómo debe ser esa primera imposibilitan o le quitan dinamismo, fluidez a tu reunión, omítelas. Es importante que la primera reunión no sea tediosa, no sea aburrida, que no sea una serie de entrega de documentos, de guías, del reglamento, de lo que deberían hacer los chicos, de cómo comportarse, de cómo vestirse, no un PowerPoint larguísimo con todas las indicaciones que dejó el director o la directora, no. Si hay que hacer eso, hazlo de forma oral o derechamente entrega la guía, menciona los conceptos más importantes, pero que jamás lo que es el respetar el protocolo, por así decirlo, que está solicitando el colegio, impida una buena fluidez en